Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Mateo 19, verso 13, 14 y 15. Mateo capítulo 19, verso 13, 14 y 15. Si es tan amable de poder estar en pie un par de minutos para leer esta porción y hacer una oración, hermano. Es nuestra costumbre acá en esta congregación. Si tiene algún impedimento físico, no se preocupe, no lo tiene que hacer por fuerza. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, verso 13 al 15, de la siguiente manera. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Oramos. Te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, poder meditar juntos en tu palabra. Gracias porque nos has reunido el día de hoy, nos ha convocado tu Santo Espíritu en este lugar y estaremos, Señor, tratando un tema de importancia para nuestra iglesia local, un tema necesario que busca, Señor, traer paz a nuestros corazones, acuerdo, armonía en las decisiones que tomamos como iglesia y en las cosas administrativas de dirección en esta congregación. Te pido que me ayudes a exponer, me des gracia, y a mis hermanos, Padre, les des mucho amor por este sermón, mucha paciencia conmigo, que podamos ser edificados en tu nombre. Te lo pedimos, amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables, muchas gracias. El día de hoy, hermanos, quiero tomar unos minutos, no mucho tiempo, pero sí unos minutos, para meditar bajo el tema: dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí. Les quiero preguntar algo, hermanos. ¿Alguna vez ustedes han recibido una invitación a una boda, pero la invitación trae una especificación y dice entrada solo para 2 personas, no traer niños? Quizás sí, quizás no. Yo sí las he recibido, este tipo de invitaciones, donde en alguna oportunidad me han invitado a una boda y la invitación tiene una especificación que dice no traer niños. Aunque respeto a las personas que hagan de esta manera, no estoy de acuerdo en ese proceder, porque creo que la boda entre un hombre y una mujer es algo sagrado, es algo instituido por Dios, y creo que no se debería de excluir a los niños de un evento así. Es una boda cristiana en una iglesia oficiada por un ministro, donde un hombre o una mujer están uniendo sus vidas para siempre hasta que la muerte los separe. Y creo que es una excelente oportunidad para que los niños vean el camino que ellos también, tarde o temprano, van a recorrer. Y deberían, creo yo, presenciar un evento como estos. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado de no excluir a los niños de ciertas reuniones y de ciertas actividades. No sé si usted lo sepa, a lo mejor sí, pero estamos en una sociedad anti niños.
Los que están al pendiente de la batalla cultural que se está librando el día de hoy en el mundo saben muy bien a lo que me refiero cuando digo que estamos en una cultura y en una sociedad antiniños. Por lo general se está abogando mucho a favor de que no haya mucha reproducción, que la gente tenga la menor cantidad de hijos posibles, que se excluya a los niños de muchas reuniones donde se supone que no deberían de estar. Entonces, hermano, creo yo que debemos de tener cuidado y discernir este tipo de cosas y los tiempos que estamos viviendo. Como todos saben, hermanos, hace unos meses nuestra iglesia tomó una decisión muy importante y muy radical, porque nuestra iglesia hizo un cambio después de 15 años de estar operando de cierta forma, introdujimos un cambio. Fuimos una iglesia que por más de 15 años estuvimos cuidando a nuestros niños allá atrás con maestros que se dedicaban a cuidarles, y hace unos 2 años comenzamos a introducir el cambio poco a poco, reduciendo primero el cuidado. Lo teníamos de 0 años a 12 años y primero tomamos la decisión de reducirlo 2 años para que fuera de 0 años a 10 años y luego se quitó definitivamente el cuidado de niños. Entonces, esta decisión, hermanos, que tomamos ha causado una serie de inconvenientes en nuestra iglesia. Preguntas y cuestiones, inconformidades, dudas. Me ha tocado reunirme con varias personas para aclararles sus dudas con mucho amor, entendiendo que es normal que las tengan. Yo no digo que no. Y el día de hoy, hermanos, quiero volver a tocar este tema. Que el Señor me dé sabiduría, me dé gracia para que ustedes me puedan entender y yo me pueda hacer también entender y podamos, hermanos, en estos minutos contestar quizás algunas preguntas, responder algunas dudas para el bien de nuestra iglesia, hermanos, para la salud espiritual de usted, si es que esto está estorbando su vida espiritual, para la salud de la unidad entre hermanos que somos y que nos reunimos acá todos a adorar al Señor. Y antes de empezar, hermanos, quiero decirles que sus hijos, a los ancianos, nos importan. Queremos lo mejor para sus hijos, amamos a sus hijos y que no haríamos algo con el propósito de hacerle daño ni a los hijos de usted ni a los hijos nuestros, hermano. Entonces, el día de hoy, hermano, lo que voy a hacer es por el bien, por el beneficio de muchas personas que son nuevos o que quizás no estuvieron presentes el día que tocamos este tema, refrescar un poco este tema en nuestra memoria, porque ya lo vimos. Tiene algunos giros y tiene una sección donde estaremos contestando algunas preguntas, pero parte de lo que voy a comentar el día de hoy ya lo vimos. Entonces, quiero hacer esto por el beneficio de los más nuevos y quiero que por favor entonces tengamos paciencia y comprensión con este tema. Estos puntos vamos a ver el día de hoy, hermano. Vamos a ver 4 cositas. En primer lugar, vamos a hacer un análisis muy breve de los versos que acabamos de leer, análisis de este pasaje de Mateo 19, 13 al 15. Luego voy a explicar y vamos a ver, hermanos, cómo los cultos en la Biblia siempre fueron con niños presentes durante la reunión. Luego estaré contestando 3 objeciones contra el culto familiar y por último responderé algunas preguntas que han surgido en este proceso, hermano. En varios hermanos que han surgido estas preguntas y que se les ha dado respuesta individualmente, pero creo que también toda la iglesia merece escuchar las respuestas. Vamos al punto número 1 y vamos a comentar brevemente este pasaje de Mateo capítulo 19, verso 13 al 15. Quiero que lo leamos una vez más para esto, hermanos. Punto número 1, entonces, análisis del pasaje, Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Precisamente, hermanos, yo tomé el título del sermón de la frase que aparece aquí: dejad los niños venir a mí. Y lo que vemos, hermanos, es que esta frase donde Jesús está
pidiendo que por favor dejen a los niños acercarse a él, de alguna manera generó un poquito de controversia. Porque si usted ve el versículo 13, dice que los discípulos reprendieron a aquellos que estaban trayendo a los niños. En el verso 13 dice eso. Ahora, yo creo, hermano, que en el momento en que los discípulos escucharon esto, de alguna manera pudieron pasar varias ideas por su mente. Como por ejemplo, ¿no saben que está hablando el maestro? El maestro en este momento no tiene tiempo para los niños. Ese pudo haber sido un pensamiento. Otro pudo haber sido, ¿no se dan cuenta que en este momento estamos hablando cosas de adultos y que es inapropiado que los niños estén en la reunión? Porque recuerde que en el contexto, en esta reunión están hablando del divorcio, matrimonio, divorcio, etcétera. Y alguien pensaría que no es un tema en sí que los niños tuvieran que escuchar. Otro pensamiento pudo haber sido, van a distraer al maestro que está predicando y también van a distraer e interrumpir a los hermanos que están tratando de escuchar al maestro. Estamos solamente, hermanos, hablando hipotéticamente que estos pudieron haber sido pensamientos que vinieron a la mente de los discípulos y por eso su reacción fue reprender a los que estaban tratando de traer los niños. Jesús, sin embargo, recibe a los niños con ternura y los utiliza en ese momento para dar una ilustración. Y la ilustración que Jesús da es que se necesita tener la humildad de los niños para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, esta actitud, hermanos, que los discípulos tuvieron con los niños cuando los niños vinieron, por lo general es una actitud muy generalizada el día de hoy en las iglesias. Se ve a los niños como una destrucción, iba a decir, es posible. Como una distracción en el culto general. Aclaramos que los discípulos no hicieron esto con malicia. Los discípulos no tenían nada en contra de los niños, por decir algo. No tenían malas intenciones contra los niños, como diciendo, no queremos que los niños se acerquen a Jesús. Sino que los discípulos lo que pensaron es, no es el momento para traer niños, ni es el lugar. Con esto en mente, entonces aclaramos, hermano, que no estamos diciendo que los ministerios de niños de las iglesias tengan malas intenciones. Nadie pone ministerios de cuidado de niños en sus iglesias con malas intenciones, de hacer daño a los niños o de menospreciarlos. Esa no es la intención en sí, pero sí creemos, hermano, que el resultado no es el mejor. Los ministerios de niños tienen buenas intenciones, dicen clasifiquémoslos por edades, para que estén allá atrás entre ellos y se comprendan entre ellos, dejen a sus papis poder sentarse en el culto y escuchar con atención, mientras nosotros podemos distraerlos y hacerlos que hagan quizás juegos, que puedan armar unos legos, les podemos poner una caricatura cristiana, que jueguen entre ellos, que coloren algo. En sí esa es la intención de los ministerios que cuidan los niños. No es en sí malicia ni destrucción, como los apóstoles tampoco lo hacían por una mala intención. Sin embargo, creo, hermanos, que no es lo correcto. Porque sin querer se les está enseñando a los niños que el culto dominical, el domingo, el día del Señor, es un día que consiste en colorear, en ver caricaturas, en armar legos, en jugar en un playground. Luego, los niños crecen y independientemente a qué edad se sueltan allá atrás, hay iglesias que los sueltan a diferentes edades y ya los pasan para acá. Luego los niños crecen, se les manda al santuario. Y como ellos por 10 años, 11 años, 12 años, independientemente del tiempo que estén allá atrás, nunca han participado de un culto de adoración, pues ¿qué va a pasar? El culto de adoración les va a resultar bastante largo, bastante aburrido, porque ellos no han sido entrenados, ya tienen 11, 12 años, que es precisamente la edad en que se comienzan como a revelar los niños, y ahora nosotros queremos que pasen al culto general y que lo hagan bien.
no siempre estoy diciendo que ya están en esa edad de rebeldía y se van al mundo. No pasa eso, porque vamos a ver el día de hoy que en sí esto depende de la crianza en casa. Depende de la crianza en casa. Pero, ¿qué pasa? No les hemos enseñado a adorar, les hemos enseñado más bien que el día del Señor es colorear, armar legos, cantar el Patito Juan, hacer alguna actividad que yo no estoy diciendo que eso sea malo. El problema es hacer eso en el culto, en el día del Señor. Yo no tengo ningún problema, hermanos, que sus hijos canten todos los cantos de Manuel Bonilla y que coloreen un libro de muchas historias bíblicas y que vean caricaturas cristianas. Yo no tengo ningún problema con que sus hijos hagan eso o jueguen en el playground. El problema es que los pongamos a hacer eso el día del Señor a la hora del culto. Eso es lo que yo entiendo bíblicamente que es un problema. Usted puede poner a ver a su hijo caricaturas 60 horas seguidas si usted quiere, pero en su casa. Eso es lo que yo entiendo, hermanos, y por eso cuando oré les dije, hermanos, ténganme mucha paciencia con este tema. A eso súmele que los niños no son entrenados en casa, no hay reunión familiar en casa, el papá, la mamá no se reúnen con ellos para orar, leer la Biblia, pues hermanos, eso contribuye para que nuestros hijos fracasen en lo espiritual. ¿Ok? Vamos a ver el punto número 2, hermanos. Vamos a ver el punto número 2. Les dije que iba a analizar el pasaje muy brevemente. Ya lo hice en el sermón original que se llamó Adultos y Niños Adorando Juntos. Véalo completo, está en YouTube. Los cultos en la Biblia eran con niños presentes. En la Biblia, hermanos, siempre encontramos a las familias viniendo juntos a la reunión y permaneciendo juntos durante toda la reunión, de principio a fin. Le voy a dar 4 citas, las vamos a ver rapidito, y estas 4 citas están en diferentes contextos históricos de Israel, que de alguna manera era la iglesia del Antiguo Testamento, la congregación, la iglesia del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Deuteronomio 31, 12 al 13. Abra ahí su Biblia. Marqué de diferente color unas palabritas en el PowerPoint para aquellos que siguen el PowerPoint. Dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esta cita fue antes de conquistar la tierra prometida, antes. Ahora leamos una después de conquistar la tierra prometida. Josué 8:35. Josué 8:35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver una cita antes del exilio. Usted sabe que los judíos fueron llevados al exilio babilónico en el año 586 antes de Cristo, y esto sucedió antes del exilio, antes de que fueran llevados cautivos. Segunda de Crónicas 20:13. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahora leamos una cita después del exilio. Los judíos regresaron del exilio 70 años después y mire lo que pasó. Eso está en el libro de Nehemías, capítulo 12, verso 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios lo había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Ahí está, hermano, 4 citas. Israel es la congregación, Israel es la iglesia, y vemos, hermano, en todos los contextos históricos de la nación, los cultos generales, cultos familiares. No hay cuidado de niños, se reúne todo el pueblo para escuchar la palabra de Dios, y los versos hacen énfasis en que había un interés de parte de Dios
que los niños escucharan todo lo que se les tenía que decir, que los hijos de los israelitas aprendieran lo que sus padres estaban escuchando, que también los hijos lo escucharan y también lo aprendieran. Ningún pasaje, hermanos, de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, habla de segregar la congregación. En el Antiguo Testamento, hermano, la iglesia está compuesto por familias. Y esas familias están compuestos por miembros de todas las edades, desde los más ancianitos hasta los recién nacidos. Esa es la iglesia. Cuando yo veo una reunión para adultos en el día del Señor, a la hora del culto, y una reunión para niños, estamos segregando la iglesia. Porque repito, bíblicamente la familia en la Biblia es todos los miembros de la familia, desde el anciano mayor, que sea el abuelito, el bisabuelito que están cuidando ahí, 99 años, 100 años, hasta el recién nacido, el niño que acaba de nacer en la familia. Eso es la familia que forma la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva, hermanos, no entendió este tema de la segregación de la familia. La iglesia apostólica, donde estuvieron Pedro, donde estuvieron Pablo, predicando el evangelio, entendieron siempre que la convocación de las familias era para todos los miembros de la familia. Para los tiempos de los reformadores, mire esa lámina que está ahí, ese es Lutero. Usted debe de conocer a Lutero, ¿no? Por lo menos por todas estas imágenes que vemos en él de internet. Los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, nunca segregaron la familia. Martín Lutero decía: yo le predico a un grupo de mis pequeñitos, decía Martín Lutero. En la época de los puritanos, si avanzamos un poco más después de la Reforma, la esposa de un pastor decía lo siguiente, decía: no es fácil mantener a los niños quietos, pero nosotros los tenemos en la reunión a partir de su primer mes de nacidos. 3 épocas acabo de mencionar, importantísimas en la iglesia cristiana: la época apostólica, en que los mismos apóstoles estaban vivos; la época de los reformadores, siglo XVI; la época puritana, donde hubo muchísima doctrina y teología, que hoy de eso es de lo que nos alimentamos, ¿no? Casi todos los cristianos que son conservadores se alimentan casi de todo lo que es la teología puritana. Leer esos escritores de esos tiempos. Y resulta, hermanos, que ellos no entendieron esto tampoco de segregar la iglesia. La idea, hermanos, de separar a los niños de los padres o a los hijos de los padres es moderna y es nueva. No tiene ni 200 años esa idea que se introdujo en la iglesia. Ahora, entendemos que no necesariamente todo lo antiguo es correcto y todo lo moderno está mal. El detalle es que no solamente estamos hablando de que es moderna, sino que no aparece en las Escrituras. Ese es el detalle. Y note, no aparece en las Escrituras y no aparece ¿dónde más? En la historia de la iglesia. No aparece en la historia antigua de la iglesia. En la historia más reciente, 150 años para acá, que precisamente surgió todo lo que es la teología liberal, siglo XIX para acá, se introduce todo el sistema de la escuela secular, se introduce todo ese sistema a la iglesia. Avancemos. 3 objeciones en nuestro punto número 3, 3 objeciones contra el culto familiar. 3 objeciones. En esta parte, hermanos, quiero contestar 3 objeciones muy comunes contra el culto familiar. Y la primera es que los niños no conocen a Dios, por tanto no lo pueden adorar. Esa es la primera objeción ahí en pantalla. Los niños no conocen a Dios, por tanto no lo pueden adorar. Algunos creen que por cuanto ellos no conocen a Dios, entonces hay que sacarlos de la reunión. Esta premisa contiene un error grave, porque ¿cuántas visitas no vienen los domingos que no conocen a Dios? Entonces habría que sacar también esas visitas que no conocen a Dios. Porque por ejemplo, si tú trajiste un amigo que no es cristiano y alguien me pregunta: pastor, ¿usted cree que esa persona está adorando a Dios con entendimiento? Yo te diría no, porque no tiene entendimiento realmente del evangelio, no es cristiano. De la misma forma tampoco los niños, diría alguien. Ahora, el detalle es que eso es un pensamiento humano tuyo que contradice las Escrituras. Porque mira lo que dice la Biblia en Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños
Y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Este pasaje y muchos otros pasajes hablan que los niños deben de ser expuestos, hermano, a la enseñanza de las Escrituras desde que nacen. Dice, a los que maman traigan a esta reunión. Convoquen a todo el pueblo, hasta el que se está casando, díganle que pare esa boda y que se venga para acá. No, porque dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces, hermanos, este es un argumento muy débil, este argumento de los niños no conocen a Dios, por tanto no lo pueden adorar. Y si no lo están adorando, lo único que están haciendo es distrayéndome y distrayendo a los demás. Argumento número 2. Los niños no entienden y necesitan clases adecuadas para su edad. Ahora, esta es una media verdad. Esta es una media verdad. Porque nosotros, hermano, cuando somos niños, nosotros aprendemos en un proceso, no en un evento. Por ejemplo, aprender a hablar es un proceso. El niño no pasa mudo 2 años y medio, 3 años y medio y luego habla repentinamente. No, ¿cómo aprende? En un proceso, ¿verdad? Con palabras cortas, con sílabas cortas. Papá, mamá, agua, quiero agua, mamá, dame agua. Hasta que se tiran y después no hay quien los calle, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso. Entonces, hermano, nuestros hijos deben ser expuestos a la exposición de la palabra desde niños y en un proceso irán entendiendo y comprendiendo más la palabra. No es que ya que tengan 12 años de allá y estuvieron cantando el Patito Juan, hay que sacarlos y ahora, ¡pum!, de repente ya saben teología. No, es un proceso. Mire lo que dice Salmo 78 del 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ahí marqué con otro color las veces que aparece, por ejemplo, la palabra escondidas, que fue la primera que marqué, se refiere a cosas difíciles. En el original habla de acertijos, máximas, proverbios y preguntas difíciles. Y básicamente lo que está diciendo aquí el salmista es que nuestros hijos sean expuestos a ese tipo de enseñanza. Hermanos, si el mensaje de Dios es tan importante, este salmo, el énfasis es que por favor se le transmita a la siguiente generación. Léalo detenidamente. El énfasis es que lo sepan los hijos de esta generación y que esos hijos se lo transfieran a sus hijos. Ya está hablando de la generación que viene. Como de comenzar a entrenar la generación que viene desde que nacen. Desde que nacen yo veo el énfasis en el salmo. No sé si usted lo ve al leerlo. Es cierto que hay conceptos doctrinales, teológicos que son difíciles, pero no son difíciles exclusivamente para los niños. Son difíciles para los adultos también. Si yo le dijera a un hermano aquí promedio que me explique, que yo le diga, hermano, explíqueme la doble naturaleza de Cristo. O Cristo es solo Dios, como dicen los testigos de Jehová, al revés, solo hombre, como dicen los testigos de Jehová, o Cristo es solo Dios, como dicen, por ejemplo, solo Jesús, por decir algo, ¿no? O los gnósticos que decían que no tenía cuerpo, que era solo una apariencia. No es tan fácil explicar eso. Alguien diría, ¿para qué exponemos eso a los niños? Bueno, es que es un concepto difícil incluso para los adultos, incluso para los teólogos. No cualquier teólogo puede explicar, por ejemplo, la Trinidad. Que te la explique así de una manera como aterrizada, fácil, es difícil. Esos conceptos son difíciles para todos, no solo para los niños. Eso, hermanos, no quiere decir que deberíamos de excluir a los niños porque es difícil para ellos. Si tú dices, no, pero es que finalmente no lo entienden, se les olvida, se distraen, son niños, etcétera. Es cierto, eso es verdad, porque son niños. Pero la Biblia lo que dice es que tú se lo enseñes.
La Biblia no te da esa opción donde tú comienzas a negociar, a decir no lo entienden, están muy pequeños. No, la Biblia lo que te dice es transmíteselo a la generación que viene. Pero es que es más difícil enseñárselo. Hermanos, enseñar es difícil muchas veces incluso a los adultos. Nosotros no debemos desechar a los adultos. Hay adultos que les cuesta menos aprender, otros aprenden más rápido. No podemos desechar a los adultos que les cuesta más. Sería una falta de respeto. De igual manera, no podemos desechar a los niños que les cuesta más. Los estamos aislando del mensaje de la palabra. Yo así lo entiendo, hermanos. En conclusión de este argumento, 2, ningún niño es demasiado joven para la exposición de la palabra de Dios. Ningún niño, incluso los recién nacidos. Yo no sé si habrá un recién nacido ahorita acá, no sé dónde los tienen. Amén. Ni los recién nacidos son demasiado jóvenes como para excluirlos de la enseñanza. Yo sé que se duermen, ¿no? Alguien diría, despierten al niño porque el pastor quiere que se le instruya. Por favor, un poco de sabiduría también. Si está durmiendo y es travieso, déjelo que se duerma. Hay que entender también estas cosas, hermano, en su contexto. Y por último, el tercer argumento que queremos ver aquí es, los niños distraen a los adultos en la reunión. Los niños son niños, ¿verdad, hermanos? Y harán cosas de niños. Pero ¿de qué dependerá hasta dónde el niño llegue? Dependerá de la educación que sus padres le han dado. Que hay niños más tranquilos y otros más tremendos, eso es cierto, hermanos. Amén. Cómo su niño se comporte aquí, hermanos, va a depender mucho de cómo usted lo ha criado, de cómo usted lo ha educado, qué principios le ha enseñado, por ejemplo, cómo comportarse en una reunión, cómo saludar a los adultos, cómo atender a alguien que está hablando en público. Y usted dirá, pero es que son niños, enséñeselo a sus niños. Ahora, los que están en contra de que el culto, de este culto integral, obviamente ese es su argumento más fuerte, ¿no? Ese es su argumento más fuerte. Lo elevan a la segunda potencia y dicen, no, pero es que distraen. Pregunta, y luego dicen, no, ni los niños salen bendecidos, ni los padres salen bendecidos. Y no sé si se acordarán de esto. ¿Y cómo saldrán los maestros que cuidan a tus hijos? ¿Bendecidos? ¿Quién te dijo a ti que para que tú salgas bendecido el maestro tiene que cuidar tus niños? Hay un entendimiento, hermano, que también es una estrategia de alguna forma que existe en muchas iglesias. Y yo no estoy diciendo que esas iglesias cambien o hagan como nosotros. Yo no estoy diciendo eso. Pero hay muchos cristianos que han entendido, es obligación de la iglesia cuidarme a mis hijos. Es obligación de la iglesia cuidarme a mis hijos. ¿Cómo esperan que yo adore, que yo oiga el sermón, que yo me concentre, si ellos no me proveen un cuidado de niños? A mí esa idea me suena rara, la verdad. Ahora, ¿no? Hace unos años atrás me sonaba normal. De hecho, yo me enojaba cuando veía un niño aquí. Sáquenme ese niño de aquí. Porque por lo menos yo siento que he llegado a ese entendimiento y he tratado de enseñárselo a ustedes para que ustedes digan, es cierto, aunque no me gusta, pero es cierto. Ese viejo tiene razón. Ahí está, 3 argumentos, hermano. 3 argumentos que yo creo que no tienen el mayor peso. Los niños distraen. Ya voy a hablar un poquito más de este tema de los niños. Y vamos al último punto para que descansen. Este es un beneficio de tener niños acá. Mire, los sermones son más cortos. Respondiendo a preguntas sobre el cambio. Punto número 4. Ahí hay un papá y una mamá, mire, como diciendo, no me quieren cuidar mis niños. Hermanos, estoy tratando de dar este tema lo más con gracia y con amor. Espero que usted me tenga paciencia. Porque obviamente, hermanos, mi deber al dar esta enseñanza no es dañar lo que ya de por sí está dañado. Crear más problemas de los que ya hay con las personas que no están muy de acuerdo con el cambio. No, la idea de traer este tema no es como decirles, voy a dar un tema para restregárselos una vez más en la cara. No, dije, creo que necesito refrescar esto y traer un poco más de sanidad entre nosotros. Que estemos de acuerdo, que estemos en paz, que nos tengamos paciencia, que nos entendamos un poco más. Porque estamos sufriendo las consecuencias del cambio. Yo soy consciente de eso. Estamos sufriendo las consecuencias del cambio. Y yo lo que quiero es traer salud a esas consecuencias, no echarle gasolina al fuego, no, sino agüita.
para que se calme la cosa. Pregunta, voy a contestar 3 preguntas en esta parte. Pregunta número 1, ¿por qué decidimos quitar el cuidado de niños? ¿Por qué no dejarlo si ha funcionado como buena estrategia por años? Ahí está. ¿Por qué decidimos quitar el cuidado de niños? ¿Por qué no dejarlo si ha funcionado como buena estrategia por años? Ha causado problemas, ha causado inconvenientes. Yo sé que en ciertas familias ha causado disgustos, molestia, inconformidad, y todo eso está bien entre comillas, porque estamos sufriendo las consecuencias del cambio. Yo soy consciente de eso. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que por cuanto surgieron esos inconvenientes, esos problemas que no habíamos previsto, nos vamos a reunir con los ancianos y hermanos, qué problemón nos echamos encima. No, volvamos a poner el cuidado de niños, porque eso sería contradecir las escrituras, contradecirnos a nosotros mismos. No, nos toca lidiar con las consecuencias y buscarle soluciones al problema a los problemas que este cambio ha generado. La pregunta, hermanos, es, ¿ustedes creen que no previmos todos estos problemas que iban a venir? Los previmos. Estos problemas no nos están agarrando de sorpresa a nosotros. Nosotros lo sabíamos. Que incluso personas quizás hasta se iban a ir de la iglesia por eso. Antes de hacer la decisión, nosotros sabíamos, hermanos, esto y esto va a pasar. ¿Qué vamos a hacer cuando eso surja? ¿Por qué hicimos el cambio a pesar de los problemas, hermano? A pesar de los conflictos que esto generaría. Bueno, porque creemos, sinceramente se lo digo de todo corazón, hermano, yo lo creo con la mano en mi corazón, que es lo mejor para tus hijos. Que es lo mejor para nuestros hijos. Y es lo mejor por una simple y sencilla razón, porque es el modelo más apegado a las escrituras. Las familias se deben reunir el domingo, que es el día del Señor, se ha conocido así desde el Nuevo Testamento, el domingo, el día del Señor, a adorar a Dios y a escuchar el Evangelio y la predicación de la palabra en familia, sin segregación. No es nada personal. Nosotros, como le dije hace un rato, hermanos, amamos a los niños, queremos lo mejor para ellos y hemos llegado a entender que espiritualmente esto es lo mejor para ellos. Humanamente hablando, alguien que diga que está en contra de esto, diga, no, lo mejor para mi hijo es que esté en un ambiente para niños, jugando con plastilina o coloreándole la capa de colores a José. Humanamente hablando, quizás en ese aspecto tú tienes razón, humanamente hablando. Tu niño la va a pasar mejor, humanamente hablando, y tú la vas a pasar mejor, humanamente hablando aquí, espiritualmente no es lo mejor, y ese es el detalle. Entonces, esa es la pregunta número 1, hermano. ¿Por qué hicimos este cambio? ¿Y por qué estamos dispuestos a seguir lidiando con las consecuencias y con los problemas que esto ha generado, en lugar de decir, uy, nos equivocamos, volvámoslo a poner? ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a enfrentar los problemas? Porque es bíblico, porque es lo mejor para ti y para tus hijos, espiritualmente hablando. Pregunta número 2. Ahora vamos a ir específicamente, rapidito, a cuáles son las consecuencias que estamos sufriendo por haber tomado esta decisión. Voy a mencionar 4 consecuencias. Dejé un montón fuera, ¿no? Ok, 4 consecuencias. Algunos niños no dejan concentrarse a sus padres en la adoración y en el sermón. Pregunta, ¿es normal que los niños molesten un poco en el santuario a la hora del culto? Sí. Sí, es normal que los niños molesten un poco en el culto. Ahora, debe de tener un cierto límite. Deben de tener un cierto límite. Que molesten dentro del culto con un cierto límite. Porque si nuestros hijos molestan a un grado en el culto que son incontrolables e insoportables, tanto para ti mismo que eres el padre como para todos los que están sentados alrededor de tu hijo, entonces quitar el culto no fue el problema. Tus hijos tienen un problema. Lo repito, esto de haber quitado el culto no es el problema. Lo único que está es revelando, sacando a luz que tus hijos tienen un problema. Y lo más seguro que tus hijos tienen un problema porque tú tienes un problema. No has sabido usar tu autoridad, sabiduría y guianza del Señor para criar a tus hijos. Nadie tiene hijos perfectos, pero para criarlos lo mejor que podamos, hermanos. Ahora, alguien dirá, no, mis hijos no tienen un problema. Es muy fácil determinar si tus hijos tienen un problema.
Es muy sencillo. Obsérvalos cómo actúan cuando vas a una boda. Obsérvalos cómo actúan cuando vas a un cumpleaños. Obsérvalos cómo actúan cuando vas a un funeral, cuando vas a visitar amigos, cuando vas a un concierto de la escuela de tus hijos más grandecitos. Porque si tus hijos tienen un problema, se portan mal en todos lados, no solo en la iglesia. Entonces, quiero aclarar esto, ¿no? Aquellos que están hasta aquí ya con sus hijos, que no aguantan un domingo más, que dicen, wow, desde que se quitó el culto, el cuidado de niños allá, y mis hijos están conmigo, yo no aguanto un domingo más, ya mis hijos me tienen loco, o loca, diría una hermana. Te quiero decir algo, haber quitado el culto no es el problema, solamente ha revelado un problema que tienen tus hijos. Hermanos, yo no puedo mandarles a ustedes a pegarle a sus hijos, jamás lo haría, nunca lo haría, decir, péguenles. La Biblia enseña que se les pegue. Ya no tengo que decirlo yo, ya el Señor lo dijo. Pero le quiero decir algo, hermano, le quiero decir algo. El Señor a los padres nos dio la autoridad de la vara, ¿sí o no? Tampoco les pegue aquí en público, hermano. No, nunca les pega a sus hijos en público, eso se ve feo, incomoda a todo mundo. Pégueles otro día en su casa. Eso es feo, eso es incómodo, hermano. ¿Sabe por qué muchas veces uno tiene que ponerse eufórico y perder el control con tus hijos en público? Porque en privado los dejas hacer lo que ellos quieren. Entonces es feo eso, hermano. Yo no estoy diciéndole a nadie péguele a sus hijos, no, Dios guarde. Pero le quiero decir algo. Al padre Dios le dio la autoridad de la vara, corrige a tu hijo, al padre. Y a la autoridad civil le dio el poder de la espada, corrige a los ciudadanos. Y no hay que ser muy sabio para hacer la conexión, ¿eh? O les das vara o el gobierno les da espada. Cuando nosotros, hermanos, no disciplinamos a nuestros hijos para que crezcan siendo personas sanas, van a tener serios problemas al relacionarse allá afuera. Hay que corregirlos nosotros y disciplinarlos nosotros, lo mejor que podamos. Yo no estoy diciendo que abuse de sus hijos, jamás abuse de sus hijos. Toda persona que no le da amor a sus hijos, todo padre que no le da amor a sus hijos, madre que no le da amor a sus hijos, no tiene derecho ni a tocarle un pelo a sus hijos, porque eso es hipocresía, falsedad. Primero hay que darles mucho amor, y cuando sea necesario que pasen ciertos límites, tampoco le vas a pegar por todo. La Biblia autoriza corregir a nuestros hijos para ir formando su carácter lo mejor que podamos. Eso es lo que yo entiendo según la palabra, hermano. Segunda consecuencia, los niños que lloran interrumpen al predicador. Eso es cierto, eso es verdad. Los niños cuando lloran interrumpen al que está predicando. Si uno no está bien concentrado, hasta te puedes distraer y vuelves aquí, estás perdido buscando dónde estabas. Eso es cierto. Ahora aquí, todos los que predicamos estamos dispuestos a sufrir esto. No se preocupen por nosotros. Ninguno de nosotros al predicar aquí puede mandar a callar a un niño o sáquenme a ese niño si nosotros les dijimos que los trajeran. Claro, repito, tiene un límite. Cuando el niño está interrumpiendo al predicador un rato y es dentro de lo normal, que lloró, gritó, qué sé yo, usted lo pellizcó, no los pellizque. Es normal que los niños distraigan. Ahora ya cuando su niño lleva 2, 3, 4, 5 minutos llorando y le va subiendo de volumen, ya el predicador no se enoja con el niño. Ya ustedes saben con quién, ¿para qué les digo? Porque dice, hermano, entienda un poquito, si ya su hijo no se calmó, quizás es momento de retirarlo un ratito, llevarlo al baño, cambiarle su pañalito, darle de comer, refrescarlo un poquito, ver cómo está, asegurarse que esté bien el niño, pasearlo, calmarlo y cuando considere prudente regresar. No, pero por nosotros no se preocupen, hermanos, todos ustedes que tienen aquí bebés y niños, cuando ellos lloren, no tengan pena por mí. Ay, pastor, mi hijo, tranquilos, a mí no me importa que me interrumpan. Repito, con un límite. Porque es puro sentido común, ¿no? Es puro sentido común. Tercera consecuencia, algunas familias han decidido salirse a la cafetería y ver todo el sermón allá. No recomendamos sinceramente que esta sea una decisión como a perpetuidad, a decir no, de aquí en adelante, año 2024, que se quitó el cuidado de niños, de hoy en adelante el sermón yo toda la vida lo voy a ir en la cafetería. No recomendamos que sea una decisión así, sino simplemente como una estrategia para ir entrenando a los niños porque no estaban acostumbrados a estar aquí.
Entonces se les lleva, se les entrena, se les trae. Está bien, sálgase todo lo que necesite. Yo no me enojo con eso tampoco. Pero quiero que se salga allá afuera teniendo esto en mente. Mi meta es traerlo acá. Llevarlo, calmarlo, traerlo. Llevarlo, calmarlo, traerlo. Si me toca hacerlo 2, 3 veces, lo voy a hacer. Ay, pastor, pero entonces ya no escuchó para nada el sermón la hermana. Es que estás en un proceso de crianza. La crianza es difícil. Las prédicas están en YouTube, la puedes escuchar 2, 3 veces entre semana otra vez. No hay ningún problema con eso. Pero les voy a decir algo a los que me están oyendo en la cafetería. Hola. Los que no fueron hoy, ay Señor, me iluminaste para no ir para allá. Está bien, quédense allá. Y yo entiendo que algunos de los hijos de ustedes necesitarán más tiempo que los niños de otros. No hay problema, tranquilos, tomen su tiempo. Pero hermanos, no se quitó el cuidado de niños con la intención que sus niños estuvieran allá, eso ténganlo claro, sino que estuvieran ¿dónde? Acá. Entonces, si tú has tomado la decisión que por cuanto se quitó, ahora los vas a tener allá, no llegamos a ningún lado. Lo único que ahora pues no tenemos maestros y tú los cuidas y tú te haces cargo de ellos. Por esa parte está bien también. Estás pendiente de tus hijos todo el tiempo. Ahora, unas recomendaciones así rapidito, porque ya los veo desesperados, hermanos, rapidito. A los que se van a la cafetería, ir a la cafetería es ir a atender a los niños allá. Es calmarlos, tenerlos allá tranquilitos también. Porque esto es el error. Por cuanto está corriendo aquí y gritando aquí, lo voy a dejar que vaya mejor a correr y a gritar allá. Eso no es entrenamiento. Allá está distrayendo a los que se llevaron a sus hijos también para allá. Entonces llévenlos allá y traten de calmarlos hasta donde puedan, hermanos, hasta donde puedan. No les peguen a sus hijos aquí, eso se ve mal. Trátenlos con amor, ábrenles con cuidado. Ya cuando pase el culto en la semana, tengan una reunión y hablen con sus hijos. No se pongan a platicar entre ustedes, ¿verdad? Se van de aquí y aquí ya no los veo. Están allá y hermano, ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo le fue con el huracán Elena? Mire que todos los huracanes tienen nombre de mujer porque son tremendos, que no sé qué. No es cierto, hermana Elena, es broma. No, hermanos, la idea que se vayan para allá es porque ustedes dicen, bueno, allá hay un cuarto, está más fresco, porque hay menos gente, está más fresco, y calmo al niño y trate de regresar. A mí no me preocupa, hermanos, si entran, salen, solamente oigan el sermón entre semana en YouTube, para que vayamos en la misma línea de lo que estamos predicando en la iglesia. No vayan allá a estar en el teléfono, hermanos. No vayan allá, hermanos, a perder el tiempo. Es un recurso, hermanos, que se les ha prestado. Pero la idea es que traten de estar allá lo menos que puedan. Tratar de ir trayendo a sus niños lo más que puedan para acá. Último, estamos un poco más apretados. Esa es otra consecuencia que estamos sufriendo. Claro, estamos más apretados y entre más cuerpos, más calor. Eso es una realidad. Les quiero aclarar algo, hermano, aquí rapidito, porque hay gente, el aire no sirve, el aire sí sirve. Lo que pasa es que este lugar no está acondicionado para tanta gente. El aire sí sirve, quiero que sepan, ¿no? Por si alguien dice, tengo mucha calor, arreglen ese aire, ya no hay nada que hacer, el aire sí sirve. ¿Ok? Ahora, hace más calor, los niños ocupan más sillas, hay que comprar más sillas. Si ocupamos más sillas, hay que comprarlas. Cada niño que esté aquí desde 1 año, que se sienta, ocupa su silla, hay que comprarle su silla. Hace más calor, vamos a lidiar con eso, hermano. Vamos a ver qué resolvemos este año, si nos vamos de acá o no. Vamos a ver qué hacemos. Estamos bien tarde ya en el año. Y por último, la última pregunta, con esto termino. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los padres en su trabajo para entrenar a sus hijos? Ok, los predicadores, tratemos de ser más cortos, nuestros sermones, más fáciles. Nos han propuesto comprar un sistema de traducción para los niños que no hablan nada de español. Ya lo hablé con los ancianos. Estamos pensando en esa posibilidad de proveer traducción a los niños que no hablan nada de español. Yo a partir de la siguiente serie de Jonás les voy a comenzar a publicar mi bosquejo de mi sermón el viernes, para que se reúnan el sábado, repasen el sermón, los cantos. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que me den los cantos también. Reúnanse 20, 30 minutos el sábado, repasen el bosquejo del sermón, lo que va a tratar el sermón con sus hijos, para que se concentren, y los cantos. Los servidores no pueden, hermano, estar regañando a los niños de nadie. No, cuando ya acabó el culto, los servidores pueden darle un consejo al papá. Hermano, mire,
Sabemos que son niños, tranquilo. Es más, animo a los servidores, especialmente a las mujeres, que si ven a una madre que tiene 3, 4 hijos pequeños, le ayuden con uno. Directamente, todos los domingos, cada 15 días que les toca servir, ese niño es mío, hermana. Yo me siento aquí con usted y yo le voy a ayudar. Eso es servir al prójimo, amar a Dios y luchar por la unidad de nuestra iglesia y la sanidad de nuestra iglesia. Y por último, estamos hablando de reformar el discipulado, hermanos. Amén. Tuvimos una reunión de ancianos y estamos pensando reformar el discipulado para que los niños no se avienten 2 sermones el domingo. El del discipulado y luego el del culto general. No, estamos pensando tomar acción, reformar el discipulado y ahí sí, porque por cuanto no es el culto, poner a los niños entonces aparte. E incluso los adultos también, nuevos miembros, personas que necesitan una teología más avanzada, unos que necesitan el ABC del cristianismo y poder entonces hacer una escuela dominical verdadera en aulas y después toda la familia venir al culto. Pero queremos, hermanos, que ustedes confíen en nosotros, que no queremos hacer daño a los hijos de ustedes ni a los nuestros, que estamos buscando lo mejor para nuestra iglesia. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.